Bien, vamos a leer allí en Juan capítulo 4, versículo 20. Juan 4, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Juan 4, 20. ¿Lo tienen todos? Juan capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Cuántos adoradores hay acá? Bueno, todos ustedes son adoradores. Todos somos adoradores. Así que, bueno, hoy quiero compartir un tema. El tema titulado adoración más que un estilo de vida es la vida. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Adoración más que un estilo de vida es la vida. Es la vida. Por eso, mi amado hermano, una de las preguntas que nos podemos hacer, o que la ciencia, la filosofía, los humanistas siempre se han hecho: ¿por qué existe el hombre? Y cuando tratamos de dar respuesta, o el mundo trata de dar respuesta a esta pregunta, pues salen muchas respuestas. En realidad, los que no son deístas, sino evolucionistas, van a decir que el ser humano ha nacido o está en la tierra para simplemente como una especie dominante, como una especie. Y entonces, ¿cuál es el proceso de la especie? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahí terminó la triste vida de la especie. ¿Cierto? Eso lo dicen los evolucionistas. Los evolucionistas aseguran que nosotros venimos de una evolución, obviamente, con el código darwiniano, todo esto, que venimos de nuestra especie ha venido evolucionando con el paso de los años, con los millones de años, que antes nosotros teníamos rabo, por ejemplo, que vivíamos en los árboles, ¿cierto? Como el mono araña, ¿sí? ¿Cierto? Y entonces, y que nuestros primos, le llaman los primos a los simios. Bueno, tienen cierto parecido con algunos, pero no somos nada de ellos, ¿cierto? Esos son los evolucionistas. Pero yo quiero decir algo: ellos nunca han encontrado el eslabón perdido. Nunca lo han encontrado y nunca lo van a encontrar. Es simplemente unas teorías, ¿cierto? Son teorías que no han tenido nunca un fundamento científico. Ni siquiera la ciencia los ha avalado. Entonces por eso salen tantas, y entonces cuando uno dice que desde el ateísmo, desde la Biblia, dice que la Biblia dice que venimos de Dios, que somos imagen de Dios, pues para ellos es una burla. Es una burla, porque ellos solamente juzgan lo que pueden ver y lo que pueden medir científicamente hablando. Pero ¿cuántos saben que la Biblia ha dicho cosas y la ciencia ha tenido que decir: sí, tiene razón la Biblia? Y la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, ¿cierto? Y fue escrita durante un periodo de más de 2600 años por 40 escritores de diferentes tipos de regiones y todo eso. Mi amado hermano, yo quiero decirte, estos 14 autores nunca se conocieron entre sí. Muchas veces nos alcanzaron a leer sus propios escritos, de tal manera que podemos decir que cuando escribieron ellos, inspirados por el Espíritu Santo, lo único que hicieron, al cotejar todo, lo que vamos a encontrar es que hay unidad. Hay unidad, Dios no se equivoca. Entonces por eso vemos allá. La pregunta es: ¿por qué existe el hombre? ¿Para qué existimos los cristianos? Pregúntele al hermano que está a su lado: ¿para qué existes tú? Alguien dirá: bueno, para consumir aire, ¿cierto? Para respirar. No, más que para eso. Los cristianos, o el ser humano, fuimos planeados para adorar a Dios. Cuando vemos el libro de Génesis, cuando fue el plan perfecto de Dios en el día sexto que Dios creó al hombre, la idea de Dios era que tuviera un brazo extendido en el huerto del Edén, como una persona, un coequipero que ayudara a administrar. No es que Dios no pueda, sino que quería compartir su gloria con alguien.
Y no lo podía hacer con la cebra, no lo podía hacer con el lagarto, no lo podía hacer con nadie más. Entonces tenía que hacer a un hombre, a una persona, un ser semejante a él. Por eso Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias del campo. Y así fue como el Señor bendijo al ser humano. Es el plan original. Entonces, cuando usted mira o miramos el Génesis, vamos a encontrar que efectivamente Dios creó al ser humano para un solo propósito: adorarlo a Él. Adorarlo a Él. Entonces, la adoración, mi amado hermano, es el principal propósito de Dios en la Biblia. En el Génesis capítulo 2, ahí está plasmado el propósito: es que nosotros adoráramos al Señor. Por eso, en el momento en que llegaste al mundo, en el momento en que llegamos al mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto, sonriendo porque tú naciste, ¿cierto? Como ahorita que van a ser el bebé de Gina y Ricardo, Dios estará sonriendo en su momento, ¿verdad? Como cuando nació aquí Hannah, o como cuando nació uno de los bebés, ¿cierto? Allá Isabel, o cuando nació Zoe, ¿cierto? Y cada uno de nosotros y nosotros mismos, ¿cierto? El día que nosotros nacimos fue un día de fiesta en el cielo. Así que eso para Dios es el cumplimiento de lo que Él estaba planeando, ¿cierto? Dios deseaba o que nosotros viviéramos. Él desea siempre que nuestra llegada a este mundo lo llenó de gozo, ¿cierto? Y Dios no necesitaba crearnos, pero decidió hacerlo para su propio deleite. O sea que tú estás acá porque eres el deleite de Dios. Tú estás acá porque eres el deleite de Dios. Amén. Entonces, qué interesante, porque cuando vemos que todos estamos dentro del plan de Dios, pues existimos para el beneficio, para la gloria, para el propósito y para el deleite de Dios. ¿Cuál es el problema que subsiste acá? Todo esto se rompió en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3. Todo esto se cambió, ¿cierto? Y el problema del pecado, realmente cuando el pecado fue introducido en el huerto del Edén, realmente el pecado es un problema de adoración, no es otro. Notemos esto, mi amado hermano: cuando el diablo se introdujo allí en el huerto del Edén y tentó a Eva y tentó a Adán, que efectivamente cayeron, el problema de la tentación hacia ellos consistía en el objeto de la adoración. Hasta ese momento ellos adoraban ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Y ellos se veían cara a cara con Él. Ellos podían conversar cara a cara en el huerto del Edén, pero el diablo aquí vino a interpelar este principio. Entonces, por eso, mi amado hermano, podemos ver que a partir de ese momento fue introducido el pecado. ¿Y qué es el pecado? Sí, el pecado es hacer cosas que desagradan a Dios. Sí, eso lo dice en la escuela dominical. Otros dicen, los teólogos dicen que pecado es no dar en el blanco, ¿sí? Pero en realidad la mejor definición de pecado es, mi amado hermano, es un problema de adoración. Es un fallo en la adoración. ¿Por qué? Porque todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, todos son adoradores. Todos. Porque ese es el chico en el cual fuimos creados. Fíjese, si usted me va a decir, pero pastor, ¿usted qué es lo que está diciendo? Sí, la pregunta no es si eres o no eres adorador, sino a quién estás adorando. Entonces, ¿a quién adoramos? Entonces el diablo, él va a intentar desviar el propósito de la adoración en tu vida, tal cual como lo vemos aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Vaya conmigo a Mateo 4 y vas a darte cuenta cómo el diablo intentó lo mismo que intentó, o lo que hizo en el huerto del Edén, lo intentó en esta ocasión con Jesús mismo. Y entonces vean ustedes las tres tentaciones, obsérvelas bien, cómo el diablo intenta cambiar el objeto de adoración de Jesús. Entonces dice allá, capítulo 4 de Mateo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y note usted el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Vea cómo responde Cristo con la palabra. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Note usted ahora la última tentación. Versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Entonces fíjense que este es el mismo modelo que empleó el tentador en el huerto de Edén, ¿cierto? La tentación consiste, el pecado consiste en el objeto de la adoración. Entonces, finalmente, mis amados hermanos, todos los seres humanos son adoradores. Nosotros estamos acá, adoramos a Cristo, ¿verdad? Pero en el mundo la gente se adora a sí misma. Adoran el licor, adoran el PlayStation, adoran el fútbol, adoran cualquier cosa, ¿cierto? Estamos adorando algo, todos tenemos un objeto de adoración. Mire usted que sí. Medite por un minuto y usted va a encontrar que todos tienen un objeto de adoración. Aún los ateos adoran algo, se adoran a sí mismos. Entonces sí son adoradores, mis amados hermanos. Entonces, pero note usted que la palabra adoración, cuando miramos el significado de la palabra adoración desde el griego, la palabra proskuneo o proskunete significa alguien que se postra rostro abajo, ¿cierto? Y está en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque está adorando a aquel objeto de adoración, ¿cierto? Así se miraba, cuando usted mira películas de aquellos siempre, o mira la Biblia, usted va a darse cuenta que quien adoraba a otro ponía su rostro en tierra, ¿cierto? En una situación de indefensión. Usted mire usted cómo los policías de Estados Unidos para arrestar a alguien, ¿qué les dicen? Les apuntan con el arma y le dicen, tírese al suelo, estire los brazos, ¿cierto? Y es una situación de indefensión, y es cuando se le vienen encima y le ponen las esposas, ¿cierto? Porque adoración es una situación de indefensión en ese momento. Es una situación de indefensión. Pero por otro lado, la palabra proskuneo significa algo así como cuando un perro lame la mano de su amo. ¿Sí me entiende? Como un perro lame la mano de su amo. Y usted puede haber tratado a su perro mal, usted de pronto lo gritó, de pronto, no sé, como algunas personas hacen, les pegan, ¿cierto? Pero usted va a saber que ese perro siempre le va a lamer la mano a usted. Eso se llama adoración. O sea que la adoración no depende de si recibe o no recibe algo del objeto de la adoración, sino que es una persona que siempre va a inclinar su rostro a ese ser, ¿cierto? Entonces por eso cuando usted lee la Biblia, por ejemplo el Salmo Sofonías 3:17, vamos a darnos cuenta que cuando nosotros adoramos al Señor, pues el Señor se goza, se agrada. Acuérdese, usted y yo adoramos al Señor, pero bajo un principio, la fe. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente usted y yo podemos agradar a Dios es basados en la fe, el principio de la fe en Cristo Jesús. Alguien decía, pastor, yo quiero agradar a Dios. Entonces él pensaba que agradar a Dios era hacer cosas. Por ejemplo, que pronto ayunaba 40 días, hacer cosas, por ejemplo, como subir a Monserrate de rodillas, hacer cosas, y porque pensaba que hacer esas cosas agradaban a Dios. No. Agradar a Dios es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Jehová dice el Sofonías 3:17. ¿Qué pasa cuando usted agrada a Dios basado en la fe? Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor está acá? Él es poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, cuando tú te acercas a Él en una actitud de adoración basado en la fe en Cristo, dice la Escritura, se gozará sobre ti con cánticos. O sea, el primer propósito de la vida debiera ser agradar a Dios. Ese debe ser tu primer propósito. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, ese debe ser tu primer impulso, agradar a Dios en toda tu vida. ¿Aló? Vivir para complacerlo, mi amado hermano. Y cuando tú y yo logremos entender completamente esta verdad, vas a sentirte, por ejemplo, como una persona que en todo momento el Señor está trabajando en ti. ¿Cierto? Está trabajando en ti. Amén. Fíjese que lo que hace el diablo es hacerte sentir a ti insignificante. Es hacerte sentir a ti que no eres una persona que agrada a Dios.
Entonces ahí está tratando de desviarte del objeto de la adoración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está así pensando, no, yo no voy a la iglesia, no, pastor, no me ponga a orar, yo no soy digno de orar, no, pastor, no me ponga ahí en ese ministerio, no, yo soy una cucaracha, no, yo no sirvo para eso. Entonces usted se desvió su foco de atención del Señor y se lo está poniendo en usted. ¿Por qué? Porque las personas que uno le dice, hermanos, que le gustaría dar testimonio, no, pastor, no me ponga a dar testimonio, no, porque está adorándose a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque esa persona le da pena de qué dirán. Entonces está pensando en su imagen, en su propia imagen como Sprite, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero cuando usted está decidido a adorar al Señor, no le importa. No le importa dar testimonio. Vean cuántas veces los borrachos hacen tanto el ridículo en las cantinas, ¿cierto? Y eso sí, cantan como nunca han cantado, son votados como nunca han sido votados, ¿cierto? Son consejeros porque hasta ahí salen buenos consejeros, son gente, hacen mejor trabajo que los sugieres en las iglesias, abrazan, dan consejo, están allí, que pida lo que quiera, yo otra tanda para ustedes, ¿cierto? Son dicharacheros, ¿cierto? Y al otro día, ¿qué pasa? No se acuerdan qué fue lo que hicieron, ¿sí o no? No se acuerdan qué fue lo que hicieron y incluso viene el dolor de cabeza, la resaca, el guayabo, viene todo aquello y viene aquello que lamentablemente todos los borrachos sufren, ¿cierto? Una depresión porque se tiraron toda la quincena allí. Eso es, entonces por eso, mi amado hermano, vean ustedes que tenemos que aprender a saber que el objeto por el cual tú estás acá el día que recibiste a Cristo es que tú te convertiste en un adorador, pero del Señor. Eres un adorador del Señor. El primer propósito en tu vida debe ser agradar a Dios en tu vida. El primer propósito en tu vida y en mi vida es vivir para complacerlo. Y cuando tú y yo logremos entender completamente esta verdad, así que cuando te sientas insignificante, nunca más será un problema para nosotros. Es la prueba de cuánto valemos, ¿cierto? Si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficientemente valioso. ¿Sabes una cosa? Eres valioso para Dios. Hay pronto tu cónyuge te hizo sentir mal. No sé, a veces uno como esposo es áspero, ¿sí o no? Uno como esposo es áspero, muchas veces uno dice, ay, yo amo a mi esposa, pero a veces uno dice palabras que no debe decir, en el tono que no las debe decir, y hace sentir a esa persona insignificante. Pero yo quiero decirte a aquella persona que ha sido herida, para Dios tú no eres insignificante, para Dios tú eres el gozo de Él. Así que eres una persona valiosa, ¿cierto? Y Dios te diseñó y planea contigo que tú lo acompañes en la eternidad. Él tiene un lugar para ti, ¿cierto? Así que ¿qué significado mayor podrías tener? Somos hijos amados de Dios. Cuando usted le pregunte, ¿usted quién es? Yo no soy Humberto, yo no soy Lebrando, no diga, ese es su nombre, pero ¿quién es usted? Y usted va a responder, soy un hijo amado de Dios. Y no hay cosa más importante que entender eso, porque cuando tú entiendas que eres un hijo amado de Dios, toda tu vida va a estar en consecuencia a ese principio. Todo lo que tú hagas va a ser para agradar a Dios en todo lo que hagas. Por eso la Biblia enseña, mi amado hermano, en Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, el propósito de Dios es que desde antes de que naciéramos, Él nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos sus hijos por medio de Jesucristo. Y una otra traducción dice, por su amor Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo tú y yo seamos hijos. Ese fue el propósito, esa fue su voluntad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser sus hijos. Usted es hijo de Dios porque usted creyó en Jesucristo. El mundo no es hijo de Dios. Aquel que no recibe a Cristo en su corazón no es un hijo de Dios. Dice Marcos capítulo 16 que los tales son criaturas, porque la Biblia dice id y predicad a toda criatura, no dice a sus hijos. Pero Juan 1:12 sí dice, a todo el que le recibe le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solamente son hijos los que reciben a Cristo. De resto son creación. ¿Me entiende? Son simplemente creación. Y por eso uno de los dones espirituales más grandes, mi hermano, que Dios nos dio es la capacidad de disfrutar con Él su compañía. Cuando tú lees el libro de Levítico, amado,
¿Cuánto les emociona leer Levítico? Levanten la mano con sinceridad los que les emociona leer Levítico. Poquito, ¿cierto? Nos gusta más leer los evangelios, nos gusta más leer los libros históricos, ¿verdad? Porque son narraciones, son cuentos, son historias, ¿cierto? Y como que la lectura fluye. Pero cuando uno lee Levítico y uno lee tantas normas y ve tantas cosas que usted tiene que llevar el cordero, y el cordero tiene que ser de 1 año, y que tiene que ser sin defecto, y que tiene que hacer la oblación, y que tiene que escoger lo primero y tiene que sacar, no, una cantidad de normas, y uno dice, ya le cogió el sueño. Y uno dice, pero ¿por qué tanta sangre? Yo le digo así una cosa, Levítico, el libro Levítico es el Hebreos del Antiguo Testamento, porque en Levítico, mis amados hermanos, Dios establece la forma en que el ser humano tendría que acercarse a Él. Y la única manera en que el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, podía acercarse a Él era a través de un sacrificio. Porque Levítico 17:11 dice que en la sangre está la vida, y el hombre que no conoce de Cristo está muerto naturalmente. ¿Me entiende? Aquella persona que no tiene a Cristo está muerta naturalmente. Usted dice, pero ¿cómo así? Yo lo veo que camina. Sí, son zombies que caminan sin Dios. Y la palabra muerte significa separado de Dios. Entonces una persona que no tiene a Cristo en el corazón, una persona muerta. Entonces, ¿qué hace el libro de Levítico? Dice, yo quiero que mi pueblo se acerque a mí, pero por causa de mi gloria, por causa de mi esencia, ellos podrían llegar a morir porque tienen contaminación de pecado. Eso es como usted acercar un fosforito a la llama. Imagínense que usted es el fosforito y usted lo acerca mucho a la llama. ¿Qué pasa? Explota. Y entonces Dios no quería que ninguno pereciera. Entonces, ¿qué hace? Un sustituto. Trae un cordero, un becerro, un palomito. Si no tienes mucha plata, sacrifícalo, y con su sangre cubrirá tus pecados, de manera que ya te podrás presentar, podrás estar en mi compañía. Pero no solamente Dios establece que usted y yo nos acerquemos, o el pueblo de Israel se acercará a Él, sino que en segundo lugar, Dios quiere que esa compañía sea disfrutada. ¿Aló? Que sea con placer. Entonces se establece en el libro Levítico sacrificios, pero la segunda cosa que establece el libro Levítico son un sistema de fiestas. Entonces ahí encontramos la Pascua, ¿cierto? Encontramos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las Pentecostés y de las cosechas. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que usted disfrute su compañía. Todo ese sistema sacrificial terminó el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, todos esos sistemas sacrificiales están solamente enfocados en una persona llamada Jesucristo. Amén. Así que cuando tú ya recibes a Cristo, ya el Cordero fue entregado. Fue el Cordero, el Hijo de Dios, ¿cierto? El libro de los Hebreos dice que no tenemos mejor sumo sacerdote, ¿cierto? Aquel que entró una sola vez y para siempre aquí en el lugar santo, ¿verdad? El libro de los Hebreos dice que acercaos pues confiadamente a su trono de gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú cuando permitiste a Cristo entrar en tu corazón, te convertiste inmediatamente en un adorador, pero de Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso creo que Dios quiere que un cristiano, sinónimo de cristiano es que sea alegre. Si usted conoce a un cristiano que no es alegre, es porque no ha entendido esto. Si usted conoce a un cristiano que todo momento se está quejando, Dios mío, y esto y lo otro, y que como la pastora le estaba diciendo ahorita, ¿cierto? No, entonces es un cristiano que no entiende qué significa gozo, porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Es el placer, es el disfrutar. Entonces, digámoslo de esta manera, como decía Rick Warren en uno de sus libros, una iglesia con propósito, decía que el Señor nos cableó con 5 sentidos, con emociones, para que podamos experimentar su presencia. El Señor desea que usted y yo disfrutemos de la vida, pero de la vida Zoe. Amén. De la vida Zoe. No que solamente pasemos por esta vida sufriendo. Ya no me saboteaba antes del culto, ahora sí me lo sabotea. Ahora hablamos. A la salida. Ya aprovecha que es mi sobrina, entonces cree que tiene derechos. Pero ella entra igual en todos allá. Ahí está. Esta la vamos a poner en disciplina. Gloria al Señor. Dios quiere que usted y yo disfrutemos su vida. ¿Cuántos disfrutan venir a la iglesia? O viene así porque le toca, arrastrando los pies pesadamente,
y va por la camino de la vida, para la cuadra allí, viene por la avenida de Bomberos. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. ¿Cierto? Vas pesado allá arrastrando los pies. No, Dios quiere que cuando vengas a su presencia y cuando te vas a compartir con otros hermanos, vengas alegre. Que cuando veas al hermano, hola hermano, Dios lo bendiga, hola, ¿cómo estás? Esto, qué emocionante, ¿cierto? La vida no es para aguantarla, la vida es para disfrutarla. Sí, disfrutarla, pero de acuerdo a su plan maravilloso. Disfrutarla, mi amado hermano. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que somos su imagen. Somos imagen de Dios, mi amado hermano. Entonces, Isaías 1:19, me llama la atención este pasaje, siempre me quedó marcado en la vida, porque Isaías 1:19 dice: si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si quisieres, o sea, si tú quieres pasar tiempo con el Señor, si tú lo oyes, si tú disfrutas su compañía, entonces disfrutaréis del bien de la tierra. Gloria a Dios. Entonces yo creo en algo. Vean, mi amado hermano, yo creo en algo que Dios sí nos puso en esta tierra para disfrutar de lo que hay en la tierra. Sí. Yo una vez escuchaba a alguien que decía que, bueno, yo lo entiendo porque yo entiendo el sentido en que lo dijo. Pero digamos, comprar un carro 0 kilómetros, ¿a cuánto les gustaría sacar un carro? ¿Qué es mejor, sacar un carro del concesionario o comprarlo usado? Bueno, algunos dicen que usado, ¿cierto? Pero ¿qué sería mejor? El nuevo, ¿cierto? Es mejor nuevo que usado. Alguien me decía que mejor usado es el nuevo. Bueno, imagínense que usted esta tarde va a retirar un carro del concesionario. ¿Usted qué siente en su corazón? ¿Cierto? Usted le dice a la esposa, vámonos rápido a almorzar. No almorcemos, vámonos rápido, ¿cierto? ¿Qué tal que cierren? ¿Sí o no? Llega uno rápido al concesionario y llega uno al concesionario y le dice, bueno, el carro, le muestran el catálogo de carros, los colores, y le muestran, y luego lo llevan a llevar el modelo que tiene en exhibición. Luego el vendedor es muy habilidoso. Le dice, súbase, ¿cómo lo siente? Coja el timón, cierre la puerta, ¿cómo lo siente? Le hacemos el test drive, o sea, la prueba de manejo, y usted en ese momento quedó flechado. ¿Sí o no? Pero fíjese, poniendo el caso que usted sacara un carro del concesionario, ¿usted lo disfrutaría o no lo disfrutaría? Diría, no, esto es un auto, esto es plástico y es lata, eso. No, yo lo disfrutaría. Así como cuando usted va a un asadero a comer un pavo asado, un pavo, yo no creo que usted dice, un pollo asado, comimos. No, yo lo disfruto. El plato que más le gusta a mi esposa es la mojarra. Y a mí me encanta verla comer mojarra ya, porque eso es algo que es digno de ver. Ella coge el pescado, lo coge con una delicadeza y chupa cada huesito así, y eso le haga acá el gusto, y luego coge otra cosa y uno empieza a mirar y uno se aprende a comer con ella, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos han ido a un asadero que chupan hasta los huesos y quedan blancos esos huesos? Eso es disfrutar, hermano. No se sienta mal. No se sienta mal por disfrutar. A veces, cierto, tenemos que estar en ciertos lugares donde toca guardar ciertos protocolos, porque son protocolos que toca guardar, pero cuando usted pueda, disfrute, ¿cierto? Disfrute la vida. Vea, yo no sé, yo por lo menos cuando asisto a CETCO, el pastor John nos pone unos videos de los trabajos que están haciendo en África. Y van a Somalia, van a estos países por allá de África y muestran cómo la gente adora y no tienen nada. Y ellos caminan 20 kilómetros a pie, o sea, descalzos por unas trochas, por un polvaderal. Y cuando llegan allá al culto, ellos llegan allá expectantes y apenas empiezan a tocar. Ellos no tienen instrumentos como nosotros. Esos son puros tarros ahí que empiezan a tocar tarros y empiezan a cantar todos a viva voz, empiezan a adorar al Señor, y si empiezan todos a saltar y se levanta un polvero, no se ve a nadie por el polvero que levanta, pero pasan horas adorando y saltando al Señor. Yo digo, Señor, para adorar no se necesita tanta plata, se necesita es corazón, y eso lo motiva a uno y lo confronta a uno poderosamente. Yo les contaba el otro día, cuando tuve la oportunidad en el año 2005 de viajar a Amazonas. En Leticia había un foro,
había como una especie de congreso de las 3 naciones, Brasil, Perú y Colombia, las 3 naciones que comparten frontera en Leticia. Y había ya, entonces ya convocaron pastores de Brasil, convocaron pastores de Ecuador y obviamente de Colombia, pero todos son indígenas, la mayoría son indígenas. Y llegaron americanos también, de Jucún, empezaron a dar charlas, la sociedad bíblica fue invitada y a mí tuve el privilegio de enseñar escuela dominical a maestros y estos, un calor impresionante, se le pegaba a uno la ropa a la piel, como si estuviera en un sauna, uno le pegaba y uno sacaba la camisa que se le volvía a pegar a uno a la piel. El calor era impresionante, eso era, parecía una ducha uno y la gente expectante todo lo que usted decía, expectante, personas que caminaron por la ribera del río Amazonas en bote, decían, pastor, le decían, porque me contaron el testimonio, el pastor decía, no, mi iglesia me mandó hace 8 días, me mandaron en Pica Pica, se llama, allá le dicen Pica Pica, vaina que va rápido en el mar, en el río. Y yo llegué antes, pero ellos se vinieron 20 días antes. Me dejaron la plata para pagar a Pica Pica para que yo no caminara. Y ellos se vinieron caminando 20 días por la ribera del río Amazonas para llegar a Leticia. Imagínense que alguien camine 20 días por la ribera del río Amazonas con ese calor, con las víboras, con las anacondas, con los alacranes, con todos los bichos que usted se puede imaginar, para llegar a dormirse en el culto. Ellos no llegan a dormir, ellos llegan a adorar. Y ellos dicen, venimos a lo que vinimos, venimos a adorar. Y la charla duraba, mi amado hermano, con el calor, que yo soy de acá de Bogotá, para eso medio duro, ese golpe de calor medio duro. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, almorzábamos y volvíamos a las 12 hasta las 5 de la tarde. Y ellos tomen nota y tomen nota y tomen nota y tomen nota. Y después de que eso, entonces pegamos un duchazo, medio cenábamos y luego íbamos a la concha acústica que es de la Parque Central de Leticia. Y de ahí empezaba una adoración. Y la adoración empezaba a las 7 y terminaba como a las 10 y la gente no quería irse. Ya se acabó. Estaban saltando, adorando, se venía la lluvia, ellos se querían adorar. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Mientras nosotros con estos vestiditos de paño no queremos ni ensuciarnos las rodillas, no queremos que se nos pase nada, ellos no les importa revolcarse para ti. Y me recordaba tanto lo que David hacía cuando volvía de Obed-Edom con el arca del pacto, y él se levantó sus vestiduras reales y empezó a danzar. Solamente aquellos que no entienden lo que es adoración a Dios van a criticarte. Y así sucedió con Mical. Mical le dijo, parecías una cualquiera exhibiéndote ante las empleadas del servicio. Qué ridículo eres. Y David le contesta a Mical, tú no sabes lo que es adoración. Yo le estaba adorando, era al Señor. Y vea, que él de la misma piedra dijo, vea, yo soy el que eligió a Dios entre tu familia. Tu papá fue desechado y tu familia del reinado, pero me eligió a mí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que me eligió a mí? Y yo te voy a decir una cosa, Dios siempre va a favorecer un adorador sobre otro que no es adorador. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sea un adorador, y la adoración implica placer. Sí, por eso el Señor nos dio 5 sentidos, no para estar viendo solamente el celular, sino quiere que disfrutemos de su vida, ¿cierto? Que no vengas acá porque te toca venir. Y entonces solemos olvidarnos que Él también tiene emociones. Dios tiene emociones, como lo leímos allá en Sofonías 3:17. Él siente las cosas muy a fondo, y la Escritura nos enseña que también Dios, así como se alegra con nuestro nacimiento, y así como se alegra cuando una persona impía recibe a Cristo en el corazón y es salva, pues Él también se puede afligir. La palabra del Señor nos dice que al Espíritu Santo se le puede afligir. ¿Me entiendes? Se le puede contristar, se puede enojar, se puede poner celoso, ¿cierto? Pero también se puede conmover, puede sentir compasión, como aquellos ninivitas cuando se les predicó la palabra y todos se arrepintieron. Él sintió compasión por ellos como sintió compasión por nosotros. Él puede sentir lástima, Él puede sentir tristeza, también puede sentir alegría, también puede sentir júbilo, pero también satisfacción. ¿Sabe que tú eres la satisfacción del Señor? Tú eres la satisfacción del Señor. Así que, mi amado hermano, qué interesante ver todo esto. Entonces, por eso
Yo quiero hablar de adoración en este mes. Queremos hablar de adoración porque agradar a Dios significa adorarle en Cristo, ¿cierto? La adoración, la Biblia dice que Él se complace en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor, como dice el Salmo 147, versículo 11. Ahora, quiero decirle algo con esto. Porque esto no es algo solamente, hay algo tan romántico. El pastor está hablando que tenemos que adorar y tenemos que caminar así y todo. No. Vamos a decir que esta adoración en realidad todo esto. Porque todo lo que tú y yo hagamos para complacer a Dios es un acto de adoración. Todo. Así como, por ejemplo, como cuando usted ve una joya preciosa que usted ve que lo apule por un lado, por el otro, ¿cierto? La adoración tiene muchas caras, muchas facetas. Los antropólogos han advertido que la adoración es un anhelo universal, dice la Biblia, dicen los científicos, ¿sí? Por eso le decía, todo mundo es un adorador, el borracho es un adorador, los homosexuales son adoradores, pero ¿a qué adoran? Todo el mundo busca un objeto de adoración. Miren, si no existían tantas religiones en el mundo. Unos se adoran un gordito que está ya sentado hace rato, está sentado, yo creo que ese muchacho ya está todo entumido, adoran un gordito. ¿Cómo se llama el gordito? Buda. Ese señor Buda, ¿cierto? Otros están adorando a Mahoma, otros, fíjense, todos están adorando algo. Y entonces, por eso, mi amado hermano, lo que hace Dios cuando tú que entregas tu corazón a Cristo es que Él quiere que tú disfrutes la obra de Cristo. Él quiere que tú te vincules con Él, porque ya no hay ningún obstáculo que te impida acercarte al Señor, como en el Antiguo Testamento, que habían obstáculos y cada año tenía que presentarse sacrificios por los mismos pecados. Pero ahora en Cristo tú tienes una oportunidad de oro de acercarte a Él. Y entonces digamos, todo lo que hagas en la vida, todo lo que hagas en la vida es un acto de adoración. Incluso tú me dirás, pastor, pero yo voy a la iglesia a adorar, pero yo en el trabajo no adoro. No, perdóname, tú no puedes separar lo santo, lo sacro, ¿cierto?, de lo que no es sacro. Todo es santo en tu vida. Todo es santo en tu vida. Porque es que hay gente que dice, no, la iglesia es una cosa y el trabajo es otra. Entonces pareciera como que Dios está solo en la iglesia y en el trabajo no. Y entonces eso también les da licencia que solamente ellos son santos en la iglesia y en el trabajo pueden hacer trampas. No, tú tienes que, toda tu vida tiene que ser impregnada de adoración. Entonces por eso la adoración es tan natural, mi amado hermano, como comer o respirar. La adoración, mi amado hermano, si tú no adoras a Dios, vas a encontrar un sustituto para adorar. Si tú no adoras a Él, vas a encontrar un sustituto para adorarlo a Él. Y entonces hasta podríamos acabar adorándonos a nosotros mismos, principalmente. Y por eso Dios nos creó con este deseo, porque quiere adoradores, ¿cierto? Como dice acá Juan 4:23, que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso la primera parte que Él dice es espíritu. Espíritu, porque la parte que tú salva eres tú eres un espíritu. Ustedes son espíritus. Somos seres espirituales. Cuando usted y yo nos muramos, ¿qué pasa? Su espíritu se desprende de su cuerpo, el espíritu va al cielo y el cuerpo se va al hoyo o al horno de cremación. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, ¿cuál es? El Señor dice, primero adórame en espíritu. Adórame en espíritu. Entonces, por eso la cuestión es que el diablo va a tentar es a que los adoremos a nosotros mismos. Y entonces cuando Jesús eligió a los discípulos, por ejemplo, lo primero que ellos tenían que hacer, su primer trabajo que tenía que hacer era estar con Él. Fíjense, algo tremendo. Marcos 3, 13 y 14 dice, después subió al monte y llamó hacia los que Él quiso y vinieron a Él. Luego el versículo 14 dice, Marcos 3, 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y esa palabra estuviesen, en la traducción lenguaje actual dice, para que lo acompañaran siempre. O sea, ¿qué es lo que hace Dios cuando tú y yo recibimos a Cristo en el corazón? Lo primero que quiere es que tú y yo estemos con Él. Fíjate que Él no te pone a hacer tareas todavía. Primero está con Él. Como María, en Lucas capítulo 10, 38 al 42, que dice que María se postró a los pies de Cristo, ¿cierto? Mientras Marta estaba coroteando. ¿O no? Y es que corotear no es que sea malo. Lo que pasa es que antes de corotear tú tienes que estar a los pies del Señor. Y así lo hizo Jesús. En los evangelios se muestra
infinidad de veces que Jesús se apartaba a lugares desiertos para pasar horas con el Padre. O sea que ahora encontramos la razón por la cual Jesús podía hacer los milagros que hizo siendo 100% hombre. La razón o el secreto estaba en que él pasaba horas delante del Padre. ¿Qué estaba haciendo? Adorando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba adorándolo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tú y yo pasemos horas delante del Padre? Tú te vas a convertir en un instrumento de milagros para muchas personas. ¿Por qué no hay milagros hoy? Porque sencillamente no hay gente que quiera pasar tiempo con Él. Por eso Marcos 3:14 decía, para que estuvieran con Él, para que enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ahora, interesante porque cuando el texto nos dice que Él estableció 12, en un sentido no hubo nada más importante en los 3 años de ministerio de Cristo antes de la cruz, más importante que esto. Porque yo creo que algo importante que hizo Jesús antes que los milagros y morir en la cruz era saber a quién elegir, quién iba a seguir con el legado que Él iba a dejar aquí en la tierra. Y fíjense que había mucho que escoger, porque en la sinagoga habían muchos doctores de la ley que sabían Torá, sabían Tanat de cabo a rabo, pero ellos no los eligió. ¿Y por qué no los eligió? Porque a pesar de que conocían mucha Biblia, ellos no tenían un corazón de adoración. Así que el Señor nos da un principio acá. No es por lo que tú sepas, sino por lo que tú estés dispuesto. Y yo he visto algo acá interesante en los ministerios de las iglesias. Y es que para ser ministro de alabanza no se necesita solo aprender guitarra, a tocar piano, sino se necesita estar dispuesto. Y de hecho he visto que este principio ha funcionado a tal punto que muchos de los ministros musicales más importantes del mundo salieron de una escuela dominical, porque Dios los prepara en el ministerio. Interesante, lo que querían es que estén con Él. Entonces por eso estos eran hombres que llevarían lo que Él había comenzado. Sin ellos la obra de Jesús jamás se hubiera extendido por todo el mundo. Y por lo tanto, mis amados hermanos, Él hizo la decisión con la sabiduría de Dios. Él llamó a los que Él quiso. O sea, podemos presumir que aquel día en esa montaña no habían 12, habían cientos de personas. Pero esos cientos de seguidores, el Señor le dijo este. Y acuérdense que el Señor no hacía las cosas por su propia voluntad, sino que era guiado por lo que el Padre le dijera. Eso lo dice el Evangelio de Juan. O sea que ¿quién fue el que eligió finalmente a los discípulos? El Espíritu Santo. ¿Aló? Es el Espíritu Santo. Eso es un principio. Entonces por eso, mi amado hermano, dice que llamó así. Ahora, un discípulo, en realidad, cuando lo miramos desde un contexto bíblico, era un estudiante, ¿verdad? Alguien que estaba siendo preparado, ¿cierto? Pero no en el sentido de como el que vemos hoy en día, que es una persona que está en un aula de clase, recibiendo conferencias, ¿cierto? No, un discípulo era una persona que tenía que aprender a estar y a escuchar a su maestro. Ese era un discípulo. Entonces tenía que estar todo el tiempo con él y tenía que aprender a escucharlo y tenía que aprender de su maestro. O sea que era un aprendiz y aprendía de su maestro de primera mano. Ahora, él establece 12 hombres, ¿cierto?, para que estuvieran con él. La palabra dice que estableció a estos entre su gran número de seguidores y los estableció para que ellos estuvieran con Él. Lo primero, aprende a estar con Cristo. Yo lo que veo que es que hay gente que conoce al Señor pero no está con Él. Yo veo gente que conoce la palabra pero llega el problema y toman todas las decisiones antes de hacer las cosas que el Señor le está diciendo. Discípulo es aquel que está y escucha. Está y escucha. Está y escucha. Por eso, mi amado hermano, eso, antes de enviarlos a predicar, tenían que estar con Él. Antes de cualquier cosa tenían que estar con Él. O sea, según sea el trasfondo, mi amado hermano, religioso que las personas vengan, ¿cierto? Posiblemente sea necesario aclarar qué se entiende como adoración. Quizá tengas que por entendido que adoración solamente es, como decíamos, en aquellas ceremonias de la iglesia, que cantos lentos, ¿cierto? Levantamos las manos despacio, oramos, hay un sermón, o podemos pensar que son ceremonias donde se comparte la cena, el Señor. No, adoración es mucho más que eso, más que un estilo de vida. La adoración es la vida de usted y yo. O sea que todo lo que hagamos hasta para ir, por ejemplo, si algún día usted se va a ir a Cartagena este fin de año,
usted está adorando allá. ¿O no? Usted va a adorar allá, pero ¿qué va a adorar? Claro, donde vaya usted va a dejar la luz, ¿cierto? Usted es luz, ¿cierto? Entonces adoración es mucho más que música. Y para muchas personas la adoración, mi amado hermano, es sinónimo solamente de música. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo sé que en las iglesias tenemos ciertos, digamos, orden. Hay un orden en el culto. Por ejemplo, empezamos con la adoración, la música, ¿cierto? Y luego viene la enseñanza. Pero las dos cosas son adoración. Hasta los anuncios que da la pastora son adoración. Porque si usted no está atento a los anuncios que está dando la pastora, usted no sabe qué es lo que viene en la iglesia. Y entonces la gente todavía dice, ay, ¿y cuando dijeron eso? Usted no estuvo atento. O sea, usted no estaba en adoración. Adoración es estar atento a lo que se está diciendo. Por eso, mi amado hermano, por eso es que hay malos entendidos, ¿cierto? Y en todas las partes del culto, todas las partes del culto se constituyen en un acto de adoración. La oración, por ejemplo, si alguien ora acá, es un acto de oración. Si alguien lee las escrituras, es un acto de adoración. Si alguien canta aquí para el Señor, es un acto de adoración, ¿cierto? El silencio, la quietud, la atención que ustedes pongan es un acto de adoración. El tomar notas es un acto de adoración, ¿sí? La cena del Señor, el saludarnos incluso entre nosotros es un acto de adoración. Porque si tú no amas al hermano que ves, ¿cómo vas a pensar que amas a Cristo a quien no ves? Entonces, en realidad, el origen de la adoración, quiero decirle de acuerdo a esto, es mucho antes de la música. Mucho antes de la música ya existía la adoración. Entonces, por eso no podemos solamente pensar que adoración es música. No. Adán adoraba en el huerto del Edén. ¿Cuántos saben que él adoraba en el huerto del Edén? Hasta Génesis 2 era un adorador, ¿cierto? De Dios. Luego se volvió un adorador de sí mismo. Y eso le enseñó a sus generaciones. Y por eso tenemos tantos problemas hoy en día. Porque hoy en día el mundo enseña a adorarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero la música luego aparece, ¿cierto? Y se aparece por primera vez allá en Génesis capítulo 4, 21. Esa es la primera vez en la Biblia donde se menciona música, cuando con el nacimiento de un hombre llamado Jubal, ¿cierto? Y si la adoración fuera solo música, pues quienes no tuvieran oído musical, pues no podrían adorar. La adoración es mucho más que eso, porque no todos somos músicos, ¿o no? Dígame, usted canta, ¿cierto? ¿Algunos han cantado acá una vez? En el baño, ¿cierto? Que nadie nos escuche, ¿cierto? Pero sí cantamos algo, ¿sabes? Fíjense que el Señor quiere adoradores. Entonces, por eso, en el peor de los casos, amados hermanos, adoración se utiliza muy mal para referirse a un estilo de música en particular. Primero cantamos un himno, luego una canción de alabanza y luego una adoración. Y pareciera como que la gente solamente enfocó la adoración en la música. No, la adoración es todo el estilo de vida. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, nunca confundamos la adoración solo con música lenta, ni solamente con cosas que hacemos en la iglesia. La adoración debe trascender las cuatro paredes. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, más que música, la adoración tiene que ver con la vida misma. Es un ritmo de tu vida, es el ritmo de tu vida para Dios. Y Dios ama todos los estilos musicales. ¿Cuántos saben que Él ama? Le gusta todo, pero él no mira tanto el ritmo, Él mira el corazón del que canta. Eso es lo que mira el Señor. Entonces hay gente que critica, ay, ¿usted por qué canta vallenato? Es que el vallenato cristiano, a mí no me suena la flauta y no. A mí me gusta más como el reggaetón cristiano, la champeta cristiana. Y empiezan a decir eso y empiezan a discusiones. Y yo le digo una cosa, los ritmos es lo de menos, lo importante es el corazón del adorador. Yo por lo menos hoy en día, a mis 53 años, 54 ya tengo, 54 años, hoy en día vemos que hay nuevos ritmos, ¿sí o no? Ya los chicos adoran con una música que ya no tiene tanto trabajo instrumental ni de tanta vaina, ¿cierto? Sino simplemente tocan por ahí cualquier y repiten una misma frase y digo, pero ¿por qué voy a criticar eso si no es la música, si no es el corazón de ellos? A nosotros nos criticaron porque no cantamos signos, ¿cierto? Nosotros tuvimos la transición de los signos a los coritos. Ese fue el tiempo allá del señor Marcos Witt, ¿cierto? Fue el tiempo allá donde ya no escuchamos a don Marino, ¿cierto? Ni a ¿quién más era?
a los voceros de Cristo, sino pasamos a Marcos Witt, a Marco Barrientos, pasamos a la edad de todos estos adoradores. Y cuando cantamos, la gente que no sabía decía, uy, pecadores, metieron batería ya en la iglesia, pecadores, no sé qué, mundanos, así gritaban a la gente que había pensado. Hoy en día, ya Marcos Witt y Marco Barrientos pasaron a un segundo plano y ahora metieron otros ritmos, como Hillsong, como Planet Shaker. Encontramos a Miel San Marcos, encontramos un poco de gente que uno dice, pero ¿eso es música o qué es eso? ¿Cierto? Porque yo lo estoy evaluando bajo el punto musical, pero no soy quien para evaluar el corazón de las personas. ¿Entiende eso? Entonces, por eso la adoración, más que música, tiene que ver con un corazón dispuesto para el Señor, ¿sí? Y puede que no le guste a todos, ¿cierto? El ritmo musical, pero cuando tú cantas en el Espíritu y en verdad, eso es un estilo de adoración. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo acerca de ese estilo de música. No importa, tú adora al Señor con todo tu corazón. Ahora, esa adoración tiene que verse en resultados. No solamente que cantes bonito, sino que tu vida tiene que haber sido transformada. Eso es la mayor adoración. La mayor expresión de adoraciones son vidas transformadas. Porque hay mucha gente que sabe cantar lindo, pero en la casa están por allá haciendo cosas que no deben hacer. En el trabajo están haciendo cosas que no deben hacer. Por eso en la Biblia no hay notas musicales. ¿Sabía usted? Ni siquiera tenemos instrumentos que usaban en los tiempos bíblicos. Ahí brevemente se notan algunos instrumentos de viento, cítaras, liras y un poco de cosas, zampoñas y todo eso, pero no se saben cómo eran. No se saben cómo funcionaban, ni tuvimos en el tiempo para saber cómo funcionaban los coros. O sea, con toda franqueza, mis amados hermanos, tu estilo de música preferido dice más de ti, ¿cierto? Para lo social, para lo cultural y de tu personalidad, ¿cierto? Que de Dios. Lo que para un grupo, digamos, una vez estuvimos en una reunión hablando de esta cuestión, que los misioneros tenían que respetar la cultura de las personas a las cuales iban a evangelizar. Y eso se levantó el Ministerio de Cultura y empezó a perseguir a la iglesia. Y cómo así, eso se prohíbe tajantemente que vengan misioneros a la tribu tal. ¿Por qué? Porque en cierta forma tenían razón. Algunas misiones llegaban no solamente a enseñar la palabra, sino venían a imponer costumbres. Por ejemplo, la costumbre de que las mujeres se cubrieran el pelo, que no se maquillaran. Y como las mujeres indígenas no saben qué es un brasier, ¿cierto? Que comprarles brasier, que comprarles ropa aquello, no sé qué. Y entonces que estaban cambiando la cultura de ellos. Y esto no consiste en cambiar culturas, consiste en que reciban el mensaje de salvación. ¿Me entiende eso? Entonces a veces por eso encontramos tanto choque con otros hermanos de otras iglesias. ¿Y usted por qué se pone pantalón, hermana? Eso es pecado, hermana. Dígame si no es pecado, hermana. ¿Y usted por qué se cortó el pelo, hermana? ¿Y usted por qué usa gafas de ese color, hermana? ¿Y usted por qué usa un anillo de oro, hermana? Eso es pecado, eso es para el diablo. No entienden que no se puede culturizar a las personas, ¿cierto? En ese sentido. Es como tratando de hebraizar. Yo he encontrado iglesias donde llegan la gente, las mujeres parecieran como, ¿verdad? Que parecen como hebreas, y los hombres allá con una kipá acá, y se sientan los hombres acá y las mujeres acá, y ellos tratan, y si usted no cumple esa, usted está afuera. Yo quiero decirte, eso no es lo que el Señor está enseñando. A Dios no lo coge nada de sorpresa. Entonces, por eso, mi amado hermano, podemos decir que la adoración en sí mismo es una adoración destinada a Dios, no para las personas. O sea, si tú escuchas acá que a Sebastián le salió un gallo, o tocó la nota que no era, y dice, uy, sonó horrible, esa alabanza estuvo pésima, ¿cierto? Usted no va a criticar eso, porque esa oración no era para usted, era para Dios, ¿cierto? Claro que sí necesitamos exigirnos un poquito para tener calidad en la adoración, ¿no? Pero no somos quienes para juzgar eso, porque Dios está mirando es el corazón. Entonces por eso mi amado, la oración, digámoslo en un primer instante, no es para el propio, pero sí a la larga es un beneficio para ti mismo. ¿Por qué? Porque
Hay gente que le dice a uno, pastor, hoy sí me gustó la alabanza, hoy sí me gustó mucho, gloria a Dios, alabado sea el Rey de Gloria, ¿cierto? Es un concepto erróneo, la alabanza es para Dios. Ahora, ¿qué pasa en la alabanza y la adoración musical? Estoy hablando desde el punto de vista musical porque la adoración es más que música. En la adoración Dios hace milagros, no solo en la enseñanza. En la adoración es donde Dios sana. Yo lo he visto muchas veces, que en la adoración la gente cuando está metida en la adoración suceden los milagros. En la enseñanza usted recibe instrucción, ¿me entiende? Pero Dios puede glorificarse también en la enseñanza. No quiere decir, aún en los anuncios que se dan, también Dios puede glorificarse. O sea que usted tiene que estar atento siempre al Señor. Entonces eso es adoración, mi amado hermano. Entonces por eso quiero decirle que el Señor lo que quiere de ti y de mí es que la adoración sea complacerlo a Él en todo. O sea, si tú estás acá y la pastora está dando un anuncio, tú tienes que estar atento a lo que dice la pastora, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Aló? Si tú vienes a cantar acá, tú tienes que levantar las manos y mostrar que realmente estás entregado al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces por eso, si alguna vez has dicho, por ejemplo, yo no recibí nada de la adoración, pues yo creo que las personas que no reciben nada de la adoración es porque adoraron con una motivación equivocada. Porque la adoración, vuelvo y digo, inicialmente no es para nosotros, pero sí finalmente trae resultados para nosotros. ¿Me entiende lo que yo le digo? Eso es como aquel que diezma y ofrenda. Usted no diezma y ofrenda para que Dios le dé más, porque ya le dio. Usted diezma y ofrenda es porque ya Dios le dio y usted es agradecido con Dios. Ahora, esto trae una bendición, claro, porque usted cuando le diezma y le ofrenda a Dios, pues de Dios le da más, porque usted es un buen administrador. Pero ese es un concepto errado, que la gente diezma y ofrenda solamente para un milagro. No, yo como si estuviera comprando milagros. No, usted no está comprando milagros, porque ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Usted diezma y ofrenda porque usted es consciente de que Cristo ya lo bendijo a usted, y porque usted es consciente de que esta obra necesita subvencionarse, ¿o no? ¿Usted sabe que aquí se pagan servicios? ¿Usted alguna vez ha preguntado, pastor, cuánto llega el recibo del agua acá? ¿Usted alguna vez le ha dicho a la pastora, cuánto llega el recibo de la luz acá? ¿Sí ve? Entonces, si esta es nuestra casa, tenemos que preocuparnos por nuestra casa. Y eso también es un motivo de adoración. Es un motivo de adoración. Ahora, yo les explico aquí brevemente por qué tanta demora en la compra del equipo de sonido. Y algunos de ustedes están preguntando, oiga, pero ¿cuánto hace que están allá que vendieron tamales y que recogieron? Y yo escucho que la hermana dio tanto y escucho que el otro dio tanto. ¿Por qué tanta demora? Pues por eso mismo, hermanos. Porque como la gente no diezma ni ofrenda toda, pues lo que dan muchas veces para una cosa toca emplearla en un recibo de luz que llega por 400,000 pesos. O para un recibo del agua que llega por 200,000 pesos. Y entonces toca volver a ahorrar esa partecita y ya. ¿Sí entiende? Pero si todos adoráramos en nuestros diezmos y ofrendas, tendríamos más que suficiente y hasta tendríamos un lugar mejor para reunirnos. Gracias, Johncito, por ese amén. Gracias, María, por ese amén. ¿Sí? Por eso, cuando estamos adorando, estamos totalmente sincronizados o sintonizados con el Señor. Por eso, mi amado hermano, el Señor criticó mucho la adoración de los fariseos. Y por eso cuando usted lee Isaías capítulo 29, una de las quejas que los profetas daban era que la adoración del pueblo era una adoración hipócrita. El pueblo le estaba ofreciendo oraciones desanimadas al Señor, le estaba ofreciendo una alabanza fingida, le estaba ofreciendo palabras vacías, rituales elaborados por el hombre, sin siquiera pensar en su significado. Y no podemos llegar al corazón de Dios con una tradición de adoración, mi hermano, sino que a Dios lo conmueve la pasión y el compromiso de los que ama. Amén. La Biblia dice, este pueblo me alaba con la boca, decía el profeta, y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, qué tremendo. Entonces si la oración no es parte de la vida nuestra, entonces la oración solamente es un servicio religioso. Hay iglesias que solamente cantan todo el culto y se fue todo el culto. Y la gente dice, uy, no, pero yo salí como vacío aquí, faltó la palabra. No, pero si el Espíritu Santo dijo que solo adoraran. Como hay iglesias donde predican la palabra 6 horas. Si no le dan Nehemías 8 y 9,
¿Cuándo fue que predicaron la palabra en Nehemías 8? Ahí lea. Todo el día y ninguno se durmió. Imagínense. Entonces la adoración es eso, es saber escuchar, la adoración es servir, la adoración es decir, pastor, pastora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Estamos dispuestos, eso es adoración, eso es alabarlo, ¿cierto? Desde el amanecer hasta que el sol se ponga. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 106 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, buscarlo. Salmo 113:3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Y en la Biblia, mis amados hermanos, la gente alababa a Dios en el trabajo. Por ejemplo, no solamente se alababa en el templo, se alababa en el trabajo, se alababa en el hogar, se alababa en las batallas. Ustedes se cuenta cuando los reyes de Judá tenían que enfrentar a los enemigos, ellos primero oraban y alababan al Señor. Y de hecho, en una parte de la Biblia se le enseña a Josías que tenía que poner los cantores al frente de batalla. ¿Cómo le parece a usted? Y entonces, ¿por qué? Porque la alabanza es un grito de batalla donde se activa el poder de Dios. Cuando usted se queja, no está activando ese poder de Dios, mi amado hermano. Entonces la alabanza debería ser la primera actividad de la mañana cuando despertamos, y el último que hacemos por la noche, y antes de cerrar los ojos para descansar, debe ser la alabanza, mi amado hermano. Por eso el Salmo 119:62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y David dijo una vez: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre te alabarán. Salmo 34:1. Y cualquier actividad, mi amado hermano, puede transformarse en un acto de adoración cuando la hacemos para alabarlo, para glorificarlo, para complacerlo. La Biblia dice en primera carta a los Corintios 10:31: ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios, mis amados hermanos? Lo es si actuamos como si lo estuviéramos haciendo para Jesús. Todo lo que tú hagas, hágalo como para si lo estuvieras haciendo para Jesús. Mujeres, cuando usted le hagan el almuercito al esposo, hágalo como si fuera para Jesús, ¿cierto? Hágalo como si fuera para Jesús. Yo estoy seguro que a Jesús no le haríamos lo peor, ¿cierto? Este pollo está como, eso no le hace daño, ese tiene tripa de acero, ¿cierto? ¿Sí o no? Tripa de acero, ¿cierto? Entonces no, hacemos las cosas como para el Señor. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Lo es si actuamos como si estuviéramos haciendo para Jesús. Lo primero, conversemos con Él mientras estamos trabajando. Conversa con el Señor cuando tú vas camino al bus, ¿cierto? Cuando estés trabajando en tu lugar de trabajo, cuando vayas con la moto, si los que tienen moto, los que vayan en carro, los que estén haciendo un trabajo, vayan orando al Señor. Y dice Colosenses 3:23: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para este mundo. Y este es el secreto para una vida de oración, mis amados. Hagan todo como si lo hicieran para Jesús. Y una paráfrasis lo dice así: toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas, y ponlas como una ofrenda ante Dios. Así lo dice Romanos 12:1 en esa versión. ¿Cómo te parece? El trabajo se convierte en adoración, se lo dedicamos a Él y lo llevamos a cabo conscientes de su presencia. Esa es una vida de adoración. Amén.